Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Marlo Y yo soy Ana Gabriela Sánchez. y el día de hoy estaremos dando un taller para Rosario Open sobre aprender a juzgar discursos, este terrible miedo que muchas veces tenemos por juzgar la categoría, porque creo que es natural que surjan ciertas dudas. Pues Ana Gaby y yo vamos a resolver un poco todo esto, así que nada, esperemos que lo disfruten mucho, lo hicimos de todo corazón, le pusimos un besito ahí y nada, espero les guste bastante. Lo primero que vamos a ver es con respecto a los criterios, lo segundo sobre un poco más de la receptora empática, qué es, cuál es la visión y qué tipos de jueza hay. Lo tercero tiene que ver sobre deliberación y cuatro sobre tips de gestión que pues tenemos a lo largo de la experiencia que hemos llevado y que les queremos compartir para que sea la mejor experiencia, pero también que garantice calidad académica. Entonces, sí, vamos a darle en ese sentido. Bueno, entonces, en discursos existen como unos pilares de evaluación. A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de criterios. Prácticamente son tres, que es atingencia, emocionalidad y guión. Entonces, el primero de atingencia prácticamente es la relación que existe entre el contenido del discurso y la temática o los requerimientos específicos para cierta dinámica. Entonces, poniéndoles ejemplos, si la temática del discursista debe ser hablar de amor romántico, se valora, no sé, que esta persona hable, por ejemplo, de cómo se conocieron sus papás en la infancia o cuál fue su primer amor, porque va como en concordancia con lo que se le está pidiendo. Pero también cuando a ti te ponen como requisitos o puntos específicos que debes cumplir en tu discurso, se valora al igual, siendo, por ejemplo, que te digan que no puedes decir palabras que empiecen con la letra P y que tú hagas como el seguimiento de instrucciones, es lo que sea atingente. Entonces, los elementos son prácticamente lo que ya estábamos diciendo, seguimiento de instrucciones y la relación entre la dinámica y la temática. Entonces, dinámicas es lo que siempre tenemos en todas las rondas de discursos, pero a veces tenemos temáticas que ya son asignadas por el equipo de adjudicación y hay otras veces que sí son libres. Se dice que se logra bien la tingencia cuando logras construir ideas que son mantenidas a lo largo del discurso. Lo importante acá es que en esa libertad que a ti se te da, por ejemplo, una libre temática, tú igual no vayas en contra de la dinámica ni como que ignores si te dieron unas instrucciones a seguir. El siguiente es la emocionalidad. Yo creo que este es uno de los más, bueno, que los jueces siempre tienen mucho en cuenta porque es lo que más como extrapolan los discursistas, ¿no? Cuando lloran, cuando ríen o cualquiera de esas cosas son los que uno más percibe. Prácticamente es la facilidad que tiene un discursista para realmente transmitir sensaciones al panel. Y esto lo hacen muchas veces a través de cosas inconscientes, como lo pueden ser las palabras, sonidos, movimientos e imágenes. Prácticamente lo que debe intentar el discursista son dos cosas, como misiones con la persona jueza. Lo primero es asentar empatía, que esto más adelante vamos a ver por qué es tan importante, pero también es como mostrar la vía de la verosimilitud. Verosimilitud es como hacer creíble esas cosas verdaderamente, que todo va como asociado. Tipo, si tú estás triste, seguramente estás hablando bajito, o si estás bravo, quizás estés gritando y ese tipo de cosas. Entonces, para que realmente haya como esa sensación de que es una historia original, debe haber un vínculo natural entre la temática y el conocimiento propio que tú estás haciendo en tu discurso. Digamos que el discurso, bueno, no, el manual de discursos de SEMUDE 2025 trae esta imagenita, que es La Rueda de las Emociones, por el psicólogo Robert, no voy a decir el apellido porque lo voy a decir mal, pero le damos los créditos. Y prácticamente trae como ocho emociones básicas, que es alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, asco, ira y anticipación. Estas emociones no es que tengan que aparecer en todos los discursos, pero digamos que es bueno tener comprensión de cuáles son las emociones primarias porque cuando tú mezclas estas es que tienes emociones secundarias y terciarias. Esto es bueno porque te ayuda a entender realmente como si la persona discursista está mezclando como las emociones que debe para generar el impacto que ellos quieren. Y acá prácticamente se evalúa la construcción emocional y se basa en la complejidad de estas mismas emociones y sobre posibles anticipaciones.
Sobre lo que les decía de las mezclas de estas emociones primarias, tú puedes tener emociones diarias secundarias, que sería prácticamente cuando tú mezclas emociones que están separadas por una. Entonces, por ejemplo, si tú tienes alegría y miedo, están separadas por la confianza, pero cuando mezclas esas dos es que generas culpa. Esto no es como que en todas las deliberaciones salga necesariamente como lo que está haciendo la persona, pero sí es importante que el discursista tenga en cuenta como el rango de emociones para que pues sea como un camino lógico, ¿no? Como que no sean emociones que fluctúen mucho, sino que si haya efectivamente un camino que puedan seguir con facilidad. Entonces eso sería. Y el tercer pilar es el guión. Este prácticamente habla sobre la unión de las ideas que parten de una intuición discursiva y que efectivamente transmiten el mensaje a la persona receptora empática. Lo que les decía, ya más adelante les vamos a explicar qué nos referimos con receptora empática. Y acá prácticamente lo que se aprecia es que la construcción del contenido sea racional al marco temporal, la dinámica y la caracterización creada. El guión se refiere mucho a que el juez sepa lo que tú estás haciendo. Que pensemos que muchas veces lo que nos ponen en las dinámicas es que, por ejemplo, nos moldean el timeline en el que tenemos que ejecutar nuestra historia. Tipo, te piden que empieces con el nudo de la historia y no con el principio. Esas cosas pueden suceder. Lo importante es que tú realmente hagas construcciones que le hagan permitir al juez entender que tu guión se está dando de esa manera. Entonces, respecto al guión, hay dos cosas que se valoran un montón. Por ejemplo, en las historias en donde tú tienes plot twists o giros inesperados, eso termina siendo llamativo y termina siendo sumamente valorado, precisamente porque es como aquello que no es predecible y genera como sorpresa, ¿no? Como incertidumbre, como que genial. Pero también el cierre es fundamental porque a veces no se sabe cuándo ya terminó el discursista y uno como que está en suspenso, como está esa duda si ya terminó o no, pero esas dos cosas son como los factores o bueno, conceptos elementos muy importantes del guión para que puedan tener un excelente discurso. Y ahora sí, con lo de receptora empática, esto nace de la creencia, yo creo que esto lo aprendí más que nada cuando fui a un torneo internacional, de que todas las personas tenemos vivencias distintas, experiencias personales propias que son muy distintas, ¿no? Como diferentes. Tipo, probablemente los chistes colombianos no son igual de graciosos a los chistes mexicanos. ¿Cómo haces entonces tú para tener narrativas que igual generen un humor cuando tú tienes seguramente ahora un panel variado? Eso es lo que se llama receptora empática. Digamos que las personas juezas lo que hacen es utilizar este criterio para que su deliberación sea lo más justa posible. Es decir, es prácticamente que ellas están dispuestas a involucrarse con todos los elementos que se pretenden, que se presenten y que ellos también tengan la capacidad para hacerlo. Entonces, retomando el último ejemplo de lo que hablábamos del guión. Digamos que sí, una persona jueza puede estar acostumbrada a que normalmente el discursista siempre vaya inicio, nudo y final, pero si empieza por el nudo, a pesar de que la persona jueza no está acostumbrada, precisamente porque es una receptora empática, puede realmente entender lo que está sucediendo y no tiene como sesgos de, no es que, no sé, a mí no me gusta Barbie y esta persona está hablando de Barbie, como eso no sucede en la materialidad, sino que realmente es un espacio muy tranquilo en donde la persona pues está relajada y abierta a cualquier propuesta que le vayan a hacer en el escenario. También existen casos en donde la receptora empática puede asumir el rol si fuese como propuesto para la dinámica. Entonces yo me acuerdo mucho que alguna vez hice una ronda en donde era como Shark Tank y precisamente el panel eran como las personas inversionistas que uno tenía que convencer y eso como que también hace que haya una familiaridad mejor. Respecto a esto, también es importante como la pregunta, ¿no? De si la persona jueza se ríe, ¿significa que mi puntaje ya es de 80? No necesariamente, o sea, que se rían o que pongan cara de asco, etcétera, no tiene relevancia respecto a los puntajes, son como reacciones naturales de las personas, pero pues efectivamente significa por lo menos que te están poniendo atención. Entonces, más que nada sería eso. Y ahora sí dejamos a la maravillosa André. Perfecto, me encanta. Pues, a ver, yo creo que lo primero, y es una duda muy legit, cómo ñonga se toman notas, como muchas personas usualmente cuando ven discursos me decían como, es que cómo juzgas esto, o sea, cómo prestas atención, cómo tomas notas. Y acaban tres tips en particular que creo que les pueden ayudar mucho, y es no
bajo ninguna circunstancia anotes palabra por palabra, porque justo eso interrumpe el que tú puedas como interactuar y ver, porque creo que es importante como varias cosas que voy a decir en el segundo, pero sí creo que lo más importante es que anotes lo que más te marca o lo que más creas que va como con respecto al rumbo del discurso. ¿Cuáles fueron los puntos como más altos, donde quizá aflojé un poquito, donde quedó a medias? Pero algo que también a mí cuando iniciaba a juzgar, yo notaba qué me iba haciendo sentir. O sea, como en esta primera parte del discurso sentí nostalgia, sentí tristeza, sentí ira o simplemente no entendí. Creo que esas como pequeñas pistas te van ayudando también como receptor empática a que veas si un discurso está siendo funcional o no. Entonces sí, creo que en esa primera instancia no es necesario registrar cada palabra. Lo segundo justo tiene que ver con el equilibrar lo que estoy escribiendo contra también lo que estoy viendo. Creo que tanto lo verbal como lo no verbal tienen un peso básicamente igual. Es decir, la voz, el tono, la postura, el cómo yo estoy teniendo un manejo escénico es súper importante. Y si el tomar notas de pronto como nos puede llegar a distraer, yo lo que puedo aconsejar es que observemos primero y podamos escribir después. Pero creo que con lo primero, como justo, si tú tomas en cuenta que solo debes de poner como puntos esenciales o palabras quizá como clave, eso les puede ayudar muchísimo también como para llegar a la deliberación con más claridad. Y creo que también un tercer punto tiene que ver con tú identifica dónde podrían llegar a haber distintas interpretaciones de parte de la receptora empática, de parte de las personas juezas. Yo creo que cuando estamos escuchando, sí es como de pronto también muy evidente esos momentos que pueden interpretarse justo de formas como distintas. Y yo creo que eso, en particular cuando somos personas juezas principales, panel o lo que sea, en cualquier rol que estemos, sirven mucho para retomar en la deliberación y ver cómo vieron los demás. O sea, esto se puede plantear incluso como una duda, ¿no? Como, oigan, pues yo la verdad es que acá no entiendo muy bien si esto fue intencional o no, cuál fue su percepción. Creo que es súper importante también tomar en cuenta esos aspectos, sobre todo porque ya con lo que decía Gabs, es importante también reconocer que hay percepciones que van a ser distintas, no solo a nivel conceptual, e incluso si ya existe como un ente como receptor empática que permite la mayor justicia posible, creo que sí seguimos siendo humanos, ¿no? Seguimos siendo personas, creo que a veces el cómo percibimos ciertas cosas puede variar, pero yo creo que de ahí también es la importancia de que no debemos necesariamente llegar a un consenso. Y bajo ese punto, súper importante entender cuáles son los tipos de rondas, cómo se evalúan cada una, porque sí tienen matices bastante distintos. Entonces, lo primero sobre las rondas acumulativas. Estas son puntuadas usando la tabla Demian, que la pueden encontrar en el manual de discursos, ahí, si se van hasta abajo, la van a encontrar. Y justamente acá, lo que hace cada persona jueza es asignar un puntaje dentro del rango correspondiente. Bueno, igual acá, por ejemplo, las personas trainees no ponen puntaje, pero obviamente pueden contribuir en la discusión. Y justo lo que pasa es que el puntaje final de cada ronda es el promedio del panel. Acá súper importante, de nuevo retomar, no tenemos que llegar a consensos cuando estamos dando la deliberación, no tenemos que forzar que exista esto, porque justo discurso es parte de reconocer que lo que te movió a ti probablemente no me mueva a mí, o a lo mejor y sí, pero es encontrar justamente como lo más representativo posible de manera holística. Que esto se valora en ambos, pero sí me parece importante dar el matiz en que la manera en la que observamos esto tiene que ver con que a lo mejor en la tingencia tu puntaje está en un rango de 74-76, pero a lo mejor en emocionalidad está en un 77-79 y en guión igual. Entonces es encontrar ahí como la manera en la que se fueron contribuyendo estos tres pilares y pues entonces ahí es la discusión, ¿no? ¿Cuál es como lo más representativo? ¿Cuál fue tu visión? Entonces sí, importante también, un error que se comete bastante en las rondas acumulativas, es decir, como, no sé, el discurso de Gab tiene esto y esto y esto, el de Andrea probablemente como falló un poco más en guión. Error, no podemos comparar necesariamente discursos porque es desde una visión individual y también es importante como tomar en cuenta que pueden haber dos discursos con el mismo puntaje en la misma sala. Acá no es de que tiene que ganar uno, también un poco la lógica de que acá no hay power matching por eso. Entonces, sí, súper importante no
comparamos discursos, sino que sí los evaluamos desde su completa individualidad. ¿Y cómo clasifican? Entonces, justamente también bajo una lógica del puntaje que tienen acumulado de usualmente las tres rondas que hay de discursos, define la clasificación. Entonces, sí, la etapa acumulativa es justamente el promedio de todas para pasar a las eliminatorias. Ahora, vamos a entender cuál es el matiz de las rondas eliminatorias. Acá no necesariamente se asignan puntajes, sino ya es más como quién pasa a semis, ¿no? ¿Qué tres personas van a clasificar a la final? Entonces, acá la forma en la que existe esta conversación y clasificación se decide o por consenso del panel o sí que puede llegar a ser por votación en el mismo entendido de que a lo mejor, pues no sé, hay percepciones distintas, pero sí, sí es importante tomar eso en cuenta, ¿no? Acá la evaluación, pues razonablemente sí es comparativa, ¿no? Porque entonces tenemos que juzgar en razón de quién cumplió de manera holística mejor con estos criterios para saber, pues, quién es más justo que pueda pasar a la siguiente. Entonces, aquí hay algunas preguntas que pusimos como justamente para desbloquear esto, sobre todo en el sentido de qué discurso aporta más valor agregado, cuál demuestra un desarrollo superior de los criterios del manual. No bajo ninguna circunstancia analizamos como los criterios aislados, sino justo el rendimiento holístico entre las discursistas. Entonces, sí, súper importante. Básicamente, en rondas acumulativas lo vemos de manera individual, lo vemos con puntaje, no necesariamente llegamos a consenso, y en rondas eliminatorias también no necesariamente llegamos a consenso, pero acá sí existe una votación en esos escenarios y sí la evaluación es comparativa entre cada una de las discursistas. Vamos entonces un poco más a entrar en el tema de la deliberación y justo la forma en la que se juzga discursos tiene que ver con el formato Demian y acá me parece súper importante hablar de el por qué es tan importante conversarlo, porque luego es como, bueno, pero si no llegamos a consenso, o sea, como para qué platicarlo, no, 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 es súper importante. Y creo que el mayor consejo que les puedo dar acá es no se cierren, creo que es súper importante y súper valioso permitir que exista una apertura. Y acá vamos a desmentir algunos mitos sobre también cuáles son los objetivos, ¿no? Lo primero tiene que ver con justamente contrastar las visiones, porque la conversación es valiosa en sí misma, justo porque nos permite notar algunas características o elementos que pues a lo mejor se nos pudo haber ido o lo vimos desde una interpretación como quizá distinta, pero creo que también es súper interesante el escuchar qué les movió a las otras personas y qué aspectos en particular como les hicieron como tener estos sentimientos, ¿no? También lo segundo tiene que ver con reconocer aciertos o fallas que otras juezas como pudieron percibir con claridad. Creo que es normal que en las deliberaciones en ocasiones entremos con dudas y esto solo nos ayuda como justamente a ampliar nuestro panorama para entender las distintas perspectivas. Y lo tercero es justo preguntar por estas interpretaciones o diferencias que existen en la recepción empática. Creo que es muy importante como justo este arte de conversarlo para que también los resultados sean lo más objetivos posibles y lo más justos. Creo que también eso a nivel calidad académica, pero también pues estás entregando un poco tu corazón, ¿no? Para mí discursos es literalmente liberar tu alma en muchas instancias, entonces creo que justo es verlo desde la parte humana, pero también objetiva. Y otro comentario que a mí como de pronto como sí me parece un poco extraño, tiene que ver con que muchas veces creemos que al entrar a una deliberación ya tenemos que tener como los resultados súper fijos, tanto acumulativa como en rondas ya eliminatorias. En acumulativas sí podemos cambiar puntajes, claro que lo podemos llegar a hacer, ¿no? Justamente bajo esta visión de que escuchando podemos identificar fallas o podemos identificar ciertos aciertos que nos parecían como, no sé, como quizá la interpretación ahí fallaba, pero escuchando a las otras personas juezas dices como, ok, probablemente esto suena razonable. Y en rondas eliminatorias igual, o sea, como una lógica un poco distinta, pero podemos entrar con un resultado de que pasa a B
y a lo mejor escuchando a las personas juezas creemos que lo más representativo es que pasen C y D. Creo que justamente es importante reconocer que nos podemos sentir persuadidos como por otra visión que quizás sea más detallada o que quizás sea más completa y esto claro que puede ajustar los resultados y es un poco el objetivo de que exista una deliberación, ¿no? Esto no invalida de ninguna forma como la subjetividad, sino que justamente pues amplía como este sentido de relevancia del poder dialogar para una mejor evaluación. Entonces, sí, tengan en cuenta eso, no pasa absolutamente nada, no se penaliza, no vamos a decir, o sea, como no tienes tus resultados bien definidos, no para nada. Vamos entonces a hablar sobre la mirada cualitativa. Y aquí, súper importante, en el manual se establecen como dos ítems súper importantes. Y el primero tiene que ver justo con esta interacción entre los pilares. Y justamente lo que vemos acá es cómo la jueza comprendió esta interacción de la que hablo, como este eje discursivo, el guión, la causalidad, la tingencia, la verosimilitud, pero cómo se mezcla también con elementos verbales, los paraverbales, que son justo como este tono, el ritmo, y los no verbales, cómo me desplazo por el espacio, cómo es que con mi cara literalmente también respaldo lo que estoy diciendo verbalmente. Entonces, sí, acá súper importante lo que decimos, la regla general de discursos es que se debe demostrar siempre, siempre, siempre una visión holística. Ningún pilar pesa más que otro, sino que ambos, digo, los tres más bien, se complementan y la manera en la que eso sucede es justo como tenemos que pensar como personas jueces. Creo que hay ciertos episodios concretos, o sea, como momentos donde se ve si un criterio se logra o no, pero también creo que es importante ver la coherencia en el discurso completo, ¿no? Cómo es que el discurso se transforma, cómo es que se respalda con los pilares, si es que tiene tensiones, si es que se contradice o si también se puede como sostener, ¿no? Esas preguntas yo creo que les pueden ayudar mucho a hacer una evaluación también crítica, ¿no? Sobre lo que estamos escuchando. Entonces, eso sí, me parece como particularmente importante. Lo segundo que también tiene que ver con la mirada cualitativa es muchas veces pensamos que debemos penalizar el error cuantitativo, es decir, la cantidad de errores que existen. Y esto no es del todo cierto. Yo creo que más allá de cuántos errores se cometen, es cuán graves fueron los errores que se cometen. Entonces acá es visibilizar un poco como este balance entre los elementos que fueron positivos, como estos pequeños aciertos, y también las fallas que se pueden llegar a ver. Este es como el segundo ítem que define cuánto pesan estas lógicas según el contexto del discurso. Entonces, importante como acá de ejemplo. Una frase final que está contradiciendo todo el discurso probablemente sí es una falla más grave, porque está afectando directamente a la estructura y al núcleo discursivo. Entonces, eso sí que sería algo que penalizar más fuertemente. Pero, por ejemplo, si hay un discurso que tiene muchas muletillas o que se nota mucho que existen nervios o sí estos pequeños errores lingüísticos, probablemente sea considerada una falla menor, eh, o sea, solo importa si afecta como otros criterios también generales, desde la visión como y el panorama más amplio, pero estos errores no deberían de tener como tantísimo peso más allá de que no se contradiga todo o que el resto de los pilares como se vean altamente afectados. Creo que esa pregunta también es importante tomar en cuenta. Y lo segundo tiene que ver con justamente mirar el impacto global. Otras preguntas que pueden ayudarles a desbloquear esta visión es justo si las fallas están superando los aciertos del discurso o viceversa. Una vez contestando esto, creo que también podemos tener resultados un poco más representativos y pues no ser tan punitivas de pronto con los errores. Creo que sí es importante como sentarnos un poco, calmarnos y considerar este tipo de cuestiones que pues pasan, definitivamente pasan, pero siempre y cuando no afecten directamente como toda la intención del discurso, pues probablemente sí pueden verse como fallas menores, ¿no? Que no afectan directamente como toda la estructura. Ahora, vamos a pasar un poco con la gestión y algunos tips que hemos recopilado en estas instancias juzgando. Y esto me gustaría así decir que viene también desde distintas como visiones. Entonces, shout out a Gerson porque definitivamente es una persona que me ha enseñado mucho en este sentido. Entonces, ok, vamos a partir de
dos cuestiones en particular, acumulativas y eliminatorias una vez que ya las discutimos. Vamos a empezar con las eliminatorias. Acá creo que es súper importante que como chair empecemos pidiéndole a cada persona jueza el orden completo, es decir, que nos digan a quién ven en primer lugar, en segundo y en tercero. Esto un poco bajo la lógica open, como para limpiar un poco las comparativas, ver cuáles son más cerradas, ver a cuál de pronto le tengo que dar más prioridad. Entonces, eso es como súper importante. Si somos panelistas, creo que incluso si no nos lo piden, es importante también que nosotras mismas tengamos este orden por una misma lógica, ¿no? Para si existen ciertas dudas, pues poder señalarlo en la deliberación y hacerlo de la manera más clara y eficiente posible. Lo segundo justamente tiene que ver con que, a ver, el tiempo es limitado. Yo creo que no es lo mismo si tuviéramos, no sé, 3 horas para deliberar a que si tenemos 20 minutos. Entonces, es importante considerar que tenemos que optimizarlo de la mejor forma posible. Como chair es importante que tengan en cuenta que no siempre van a lograr hablar de absolutamente todo. Por eso me parece súper relevante que seamos estratégicas. Conviene enfocarse entonces en las posiciones como más de arriba o en las posiciones que se pueden ver más tensionadas entre empates, ese tipo de lógicas. Eh, por ejemplo, cuando somos panelistas, creo que también es parte de reconocer que no vamos a o sea, no sacrificar la profundidad, pero no vamos a hablar el mismo tiempo de todo. Entonces, también como señalar si existen dudas más fuertes, creo que esa ayuda es bastante efectiva, ¿no? Y ser concretas, creo que también súper importante, a veces menos es más, eso también aplica para las acumulativas, pero creo que es súper, súper relevante que tomemos en cuenta eso. Lo tercero sobre las eliminatorias es que cuando la comparación esté muy, muy, muy cerrada, creo que la manera más fácil de poder limpiarla es eligiendo un criterio en común, o sea, el criterio que nos parezca como lo más representativo, mirarlo todo desde la misma lógica holística y entonces ahí empezar a hacer como una serie de preguntas. ¿Quién cumple mejor con esto? De una manera como más global, ¿quién es más efectiva? ¿No? Ese tipo de preguntas a veces sí que nos ayudan como a desbloquear porque hay discursos que pueden ser muy, muy buenos y la manera en la que encontramos el desempate a veces se ve un poco difusa, pero siempre que nos preguntemos como eso y definamos un criterio particular, creo que es la manera más efectiva. Esto obviamente se puede discutir y es bastante bueno en ese sentido. Vamos entonces ahora con las acumulativas. Aquí justo lo que yo les puedo dar, así como cuando son chair, es pedir el puntaje preliminar antes, porque muchas veces empezamos la deliberación diciendo, ¿qué te pareció el discurso de fulanita? Y entonces, o sea, sí empiezan a discutir, pero creo que cuando existe un rango preliminar, es más fácil también como evaluar distintas características, ver si sí es representativo, ver si sí cumple con estas fallas menores o si sí son más graves. Entonces, creo que eso de inicio nos permite como justamente generar ajustes importantes o ver la visión incluso como en la otra persona jueza, ¿no? Entonces eso es bastante, bastante bueno. Tú como panel de preferencia llega también con puntajes preliminares. Usualmente en cuanto entramos a una deliberación, sí decimos, ¿no? Como, a ver, necesitan un minuto, minuto y medio para poner puntajes, mirar notas. Si lo necesitan, que no les dé pena. O sea, creo que esto es muy, muy, muy valioso y muchas veces cuando terminamos como ronda, no sé, a mí sí me gusta irlos poniendo, o sea, como en cuanto termino un discurso, pero reconozco que a veces sí existen como ciertas dudas y eso es bastante, bastante normal. Ahora, siguiendo la misma lógica de que menos a veces es más, igual, reconocer que no todas vamos a hablar la misma cantidad de tiempo, justo porque es limitado lo que tenemos, 20 minutos en realidad es nada. Entonces, creo que es una misma cuestión de priorizar, pero también que muchas veces tenemos este sesgo de que si no participo tanto, me van a poner una mala nota o si no participo tanto, se va a tener como una percepción de que no lo hice tan chido. Esto es muy falso. Yo creo que una buena persona jueza lo que valora en grandes instancias es que puedas identificar con claridad, pero también que puedas ser como muy concisa. O sea, no te tienes que explayar las 20 horas porque creo que eso solo retrasa la gestión y la entorpece un poco en gran medida. Entonces, dudas, Sadhu, podemos interrumpir cuando ya hay una persona que está hablando como demasiado, demasiado y tenemos que avanzar. Sí, sí podemos interrumpir. Pero yo creo que es importante considerar que hay que hacerlo desde el respeto, ¿no? O sea, 100% no podemos,
pues ser groseros, o sea, creo que en realidad discursos es un espacio súper lindo, bajo ninguna circunstancia, o sea, debería de suceder una cuestión particular como que te callo de sopetón o algo por el estilo, no, pero sí es importante como el approach que yo en ocasiones he tenido con estas circunstancias que ya es como, tengo que avanzar, pero no lo quiero interrumpir, sí es un poco esto de, oye, perdóname, pero sí necesitamos como avanzar, ¿tienes algún comentario como, no sé, puntual para cerrar esta discusión o qué pasa? Yo creo que eso es como un poco soft, pero a la vez sí, o sea, sí, si lo denunciamos como en cuanto a por temas de gestión, sí tenemos que seguir avanzando, pero entiendo cuál es el punto, creo que es muy valioso que lo hagamos así. Y usualmente no debería de tomarse a mal, o sea, más bien, no usualmente, no debería de tomarse mal. Creo que también como chair tenemos que priorizar y ser muy estratégicas y esto pasa, definitivamente es algo que pasa, pero también como consejo para panelistas y trainees, no tengan como esta impresión de que necesitan hablar más, solo sean muy concisas, si tienen dudas particulares, díganlas y tranqui, de verdad, en cuanto sean concretas y en cuanto expliquen bien como su punto de vista, todo va a estar bien. Y listo, eso es básicamente todo lo que preparamos Ana Gab y yo para este taller. En verdad creo que pues sí, tratamos de abordarlo de la manera más completa posible. Esperamos que les haya gustado mucho y nos vemos en Rosario Open. No sin antes decirles que cualquier duda se pueden acercar con nosotras si algo como de pronto les generó dudas o si quieren explayar un poco más en algún punto, créanme que existe toda la disposición de todo el equipo de adjudicación para que podamos aclararlo tan pronto sea posible. Y nada, mucho éxito en Rosario Open. Les queremos mucho. Bye bye.